se están haciendo en conjunto con el equipo de nutricionistas del hospital y van a ser socializados a todo el instituto. Ya, pero esto todavía es un trabajo, un proceso. Para evaluar calidad de vida, existe esta herramienta que se llama QLQ-HIN35, ¿ya? QLQ o EORTC, que es una gran batería de evaluación de calidad de vida oncológica, tiene distintas escalas diseñadas específicamente para distintas enfermedades. Está la de cáncer, y HIN35 es Head and Neck, y 35 son 35 preguntas, ¿ya? Y estas preguntas van desde, por ejemplo, ¿ha tenido alguna molestia en su boca? ¿Ha sentido dolor en la mandíbula? ¿Tiene su boca dilatada? Etcétera. Y el usuario con una estructura Likert va contestando según la realidad actual o de los últimos 7 días, que es lo que uno le dice a los usuarios, ¿ya? Muy importante en el uso de estas escalas, primero hacer una evaluación preoperatoria o pretratamiento para poder comparar, y segundo, no quedarse solamente con el papel, sino que estas escalas tienen formas de ser objetivadas, de ser comparables. Esta en particular entrega un cierto porcentaje de la alteración funcional que puede presentar este usuario y su impacto en la calidad de vida, y con esto podemos hacer comparaciones posteriores, ¿ya? Y otra herramienta que se evaluó y que se está utilizando en el Instituto del Cáncer es el inventario de preocupaciones del paciente, ¿ya? Y esto es en el fondo para poder determinar las necesidades que tenga tu usuario, no solo en delusión, sino que en otras funciones. ¿Y cuál es la diferencia de hacer esto versus hacer una escala de calidad de vida? En este tipo de inventarios, el mismo usuario elige qué cosas a él le preocupan o qué cosas a él le afectan o de qué cosas está preocupado en relación al tratamiento, ¿ya? No es uno el que va dirigiendo la evaluación. Si yo a un usuario le aplico una escala que evalúa calidad de vida en delusión y le entrego 20 preguntas, estas preguntas están confeccionadas en base a mi percepción o la percepción del creador de esta escala sobre qué cosas podrían estar alteradas que pueden afectar su delusión. En estos inventarios, el mismo usuario es el que refiere qué cosas le puedan molestar o qué cosas le pueden preocupar. Pueden ser una, todas, ninguna, e incluso se da la oportunidad de que el usuario vaya agregando aquellas cosas que quizás aquí no aparecen, pero que para él son importantes. Entonces, este inventario abre la posibilidad para poder ir agregando cosas, para que vayan apareciendo preocupaciones nuevas y también para que el mismo usuario sea quien determine los objetivos de su tratamiento. Entonces, tratamos de hacer estas dos cosas en paralelo. En el año 2019 publicamos este estudio junto con el equipo de rehabilitación de la revista Head and Neck, que es una serie de 100 pacientes intervenidos por cáncer en el cabeza y cuello. Y en el fondo la pregunta era qué cosas a usted le preocupan más aplicando este inventario, ¿ya? Aquí podemos ver el resultado. Participaron distintos centros de varias partes del mundo. Chile fue el segundo país con mayores preocupaciones y nos dimos cuenta que yo que esperaba como clínico, ¿ya? O en relación a lo que veo con los usuarios diariamente, que las preocupaciones principales tengan que ver primero con el tratamiento o con el posible pronóstico de la enfermedad, pero que después empiezan a aparecer funciones como la deglución o la posible permanencia de una traqueostomía. Pero nos dimos cuenta que esta no era la principal preocupación de los usuarios. Y después el primer lugar es miedo que el cáncer regrese, después la segunda preocupación es relacionada con el tratamiento del cáncer propiamente tal, y la tercera es una preocupación relacionada con la pérdida de piezas dentales, ¿ya? Y esto es porque no solamente las piezas dentales tienen un rol relevante en funciones como la deglución, sino que también son nuestra carta de presentación junto con nuestro rostro hacia la vida social, laboral. El solo hecho de la pérdida de las piezas dentales en los usuarios genera un alto impacto en su calidad de vida y afecta fuertemente el posible retorno a sus actividades normales. Entonces, al incluir esto como una tercera preocupación dentro de todas las posibles, hizo que en el instituto se hiciera un mayor manejo desde una perspectiva ontológica para poder rehabilitar a estos usuarios y poder instalar piezas dentales, como les mostré previamente en las otras presentaciones donde se ponían los implantes sobre el hueso de la fíbula, todo con el objetivo de poder dejar a los usuarios con dientes, ¿ya? La cuarta preocupación fue boca seca y posialia, generada muy probablemente por la acción de la radioterapia. Después viene masticación, sexto, habla, séptimo, curación de las heridas, octavo, dolor en cabeza y cuello y delusión en noveno lugar, y salivación en general en décimo lugar, ¿ya? Entonces, con esto nosotros podemos ya orientarnos hacia las posibles necesidades que nuestros usuarios puedan tener y hacer una comparación pre y post tratamiento. Y aquí vemos un ejemplo de un usuario que fue sometida a una cirugía en el que perdió parte de su mandíbula, que no recibió una rehabilitación, no se pudo completar una reconstrucción con fíbula que le permitiera poner los implantes, entonces ella asistió al instituto para completar esta rehabilitación y poder retomar sus actividades. Podemos ver que se aplican todas estas escalas, se hacen evaluaciones en las que se puede grabar muestras de habla del usuario, en el fondo cualquier herramienta que ustedes tengan para permitir comparar distintas funciones. En el instituto tenemos el YOPI, ya que, bueno, en pre-COVID era mucho más utilizable que ahora. Ahora hemos tenido problemas para ocuparlo por el mismo riesgo de contagio, pero se están tomando otras alternativas que nos permiten entregar un parámetro más objetivable en cuanto a la función que mide el YOPI. Obviamente no hay una asociación directa, sobre todo en usuarios con cáncer, entre fuerza lingual y posibles rendimientos en habla y en deglución, pero sí nos entrega un parámetro que es objetivable y en un usuario que va a ser sometido a una glosectomía, por ejemplo,
o una hemiglossectomía parcial, va a ser un indicador posterior que nos permitiría asociar con alguna función, ¿ya? Entonces, el hecho de tener este antecedente nos permite hacer comparaciones. Y además se pueden empezar a enseñar estrategias. Y aquí, a veces, lo más simple es lo más efectivo. Piensen ustedes que si tienen un usuario y tenga 70, 80 años, donde está la mayoría de los casos de cánceres de cabeza y cuello actualmente, uno a veces enseñando estrategias tan sencillas como hacer un chin down, por ejemplo, que sabemos que puede tener un impacto positivo en un estadio postoperatorio. Y esa estrategia se la enseñamos en esta fase del tratamiento, prehabilitación, podemos tener un resultado mucho mejor. Ya a veces, insisto, son cosas muy sencillas, porque si uno las maneja en estas etapas de la enfermedad o del tratamiento oncológico, van a ser mucho más fáciles de comprender para el usuario. Entonces, claro, en usuarios jóvenes, donde las instrucciones pueden ser comprendidas con mayor facilidad, puede que no se note tanto impacto, pero en usuarios adultos, si uno hace esto previo, créanme que tiene un impacto bastante positivo. Y eso también lo ha demostrado la literatura, ¿ya? Este estudio en particular tiene la gran ventaja que es un estudio con estructura de ensayo clínico, es decir, se comparó un grupo de usuarios que presentaban, que se hizo prehabilitación, y un grupo de usuarios a los que no, se hizo un tratamiento más convencional. Después se hizo una evaluación mostrando con todos estos parámetros, o sea, utilizando evaluaciones objetivas, instrumentales de calidad de vida, utilizando el DOS, haciendo incluso la prueba del vaso de agua, con todas las herramientas que uno tiene para evaluar y para poder objetivar de ilusión, y se ve que los usuarios que presentan prehabilitación tienen un outcome que es objetivablemente superior a aquellos que no se realizan prehabilitación en delusión. Entonces, esto es lo que nos muestra y nos da herramientas concretas de que la prehabilitación de glutorio también es muy importante en estos usuarios. Entonces, en el INC, habitualmente hacemos una primera sesión de prehabilitación que es post-comité. En el comité se decide si el usuario va a ser sometido a cirugía, radioterapia o algún otro tratamiento. Una vez que ya tenemos claridad sobre lo que se va a hacer, hacemos esta sesión de prehabilitación que incluye anamnesia, hacer evaluación de algunas funciones específicas, enseñar algunas estrategias, evaluar compensaciones, todo lo que podemos hacer como nuestras herramientas habituales para manejar de ilusión. Y al menos hace una segunda sesión que es muy pegadita a la cirugía, en la cual se refuerzan estrategias que se habían enseñado previamente. Hay usuarios que requieren prehabilitaciones que pueden ser dos o tres veces por semana, las últimas 3 semanas antes de ser operado. Todo va a depender del grado de alteración que presente este usuario, ¿ya? Entonces, pero es muy importante tenerlo protocolarizado para poder aplicarlo con todos los usuarios que trabajemos en el centro, ¿ya? Bueno, eso por primera parte.